Amén, amados hermanos. Dios le continúe bendiciendo. Hoy vamos a compartir una enseñanza para terminar en este mes que se ha celebrado el Día del Pastor, terminar con la temática el llamado al pastorado. Amén. ¿Cuántos han venido durante todos estos domingos y han podido estar escuchando estos mensajes de esta temática? Hoy queremos compartir y definir algo de lo que nos enseña la Escritura en cuanto al pastorado. Amén. Pues el tema que hoy quiero compartir es ¿cómo puedo saber si soy llamado al ministerio pastoral? Amén. Usted trajo su agenda, su papelito, hojita donde anotar algunos textos o algunas frases o pensamientos que vamos a compartir en esta noche. Bueno sería, amén. Entonces el tema que hoy queremos compartir es ¿cómo puedo saber si soy llamado al ministerio pastoral? La Biblia nos enseña pues que Dios llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Alguien preguntó en algún momento, ¿un pastor nace o se hace? Ni nace ni se hace, Dios lo hace, sería la respuesta. Amén. Porque es el que produce el querer como el hacer. Él es el que da los dones a los miembros del cuerpo de Cristo. Él es el que los llama, Él es el que los capacita y Él es quien los envía. Amén. ¿Usa como instrumentos a otros líderes dentro de la iglesia local? Sí, pero es Dios que los hace. Es Dios que los forma, es Dios que los mete en el proceso y los procesa para que le podamos servir y servir con excelencia. Amén. Los servicios o oficios como el pastorado no son cosa de temer, amado hermano. Amén. Porque cuando Dios llama, como le dije, Dios es el que le va a preparar en el camino, Dios es el que le va a capacitar, Dios es el que le va a dar todas las herramientas necesarias. Si es Dios quien le ha llamado, es Dios quien le va a bendecir, es Dios quien le va a ayudar. Amén. Así que cuando le hablen de algún oficio como los mencionados en la palabra, no temamos, sino asegurémonos que verdaderamente Dios nos haya llamado para desarrollar ese oficio y sirvámosle con gratitud, con honra y con mucho gozo y amor al Señor. Amén. Cada uno de acuerdo a la función que Dios le ha llamado. Abra su Biblia, amado hermano, en la carta a los Efesios y por unos minutos se pone sobre sus pies para lecturar esta porción de la palabra. Carta a los Efesios, capítulo 4. Ya es un texto muy conocido por algunos, quizás por todos, pero vamos a darle lectura. La palabra de nuestro Dios eterno nos bendice en esta mañana. Amén. Dice así, versículo 11. Ahí sus vistas puestas en el versículo 11 y lecturamos. Y Él, refiriéndose ¿a quién? A Dios. Y Él mismo constituyó. ¿Qué dice la Biblia? Y Él mismo constituyó. Por eso empecé diciéndole que alguien preguntó si el pastor nace o se hace. Ni nace ni se hace, Dios lo hace. Él mismo constituyó, dice la Biblia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Hay un propósito que Dios haya constituido estos ministerios o estos oficios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. O sea, cada vez que usted y yo nos congregamos para escuchar la palabra a través de estas personas que desarrollan este oficio, usted y yo nos estamos perfeccionando. Amén. Por eso con mayor razón no debemos dejar de congregar, y esa es la exhortación y recomendación de la palabra. No dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque cada vez que nosotros escuchamos la palabra a través de estos hombres llamados, somos perfeccionados. Amén. Y sigue diciendo, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio,
Para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús le dijo a Satanás mientras fue tentado: a Dios adorarás y a Él servirás. Hemos sido llamados ¿para qué? Para servirle a Dios. Pero no, cuando hablamos de servicio, no solamente nos encerramos o enfrascamos en los ministerios que habla Efesios. El servicio de Dios es de manera amplia. Hay muchas funciones y hay muchos servicios. Hay que conocernos más a lo que Dios nos ha llamado y poder servirle en lo que Dios nos llamó. Ahora, una de las preguntas sería: ¿es el pastorado o un don o un oficio? Pues la respuesta sería: el pastorado es primeramente un oficio. Es aquí donde a veces se ha llegado a confundir. Es como cuando hablamos de lo que dice Efesios: Dios mismo constituyó a unos profetas, y hoy en día se ha tergiversado el que tenga el don de profeta y el que desarrolle el oficio del profeta. Entonces es lo mismo como el pastorado. Puede tener a alguien el don de pastor, pero no puede llegar a desarrollar el oficio del pastorado, porque el pastorado es un oficio, y el oficio de hecho demanda que la persona que lo desarrolla tenga el don, pero el que tiene el don no siempre termina desarrollando el oficio del pastorado. ¿Por qué? Porque el oficio del pastorado demanda otras cualidades o otros dones, y ya lo vamos a ver en la escritura. Y hoy, como le dije, se ha tergiversado. Alguien en algunas congregaciones tiene el don de profecía y es profeta. Cuidado, usted puede tener el don de profecía, pero no puede ser o desarrollar el oficio de profeta, del cual habla la Biblia como ministerio. Entonces son dos cosas muy diferentes. Amén. Y es por eso que la temática, como le dije, es: ¿cómo puedo saber si soy llamado al ministerio pastoral? Entonces, una persona puede tener el don de pastor, como le dije, pero eso no significa que vaya a ejercer el oficio pastoral. Por ejemplo, un creyente nuevo o alguien que no cumpla con los requisitos espirituales, porque la Biblia nos habla que para el oficio pastoral tiene que cumplir con ciertos requisitos, y es ahí un problema hoy en día en la iglesia a nivel general, que a veces autonombramos pastores, y muchas veces por la necesidad. Que sea una regla no es la regla, pero a veces sí es la excepción, como por ejemplo en congregaciones que a veces se quedan sin pastor y se tiene que poner a alguien para que esté al frente. Es una excepción, pero no es la regla. La regla es que pueda cumplir con los requisitos, y es ahí el problema, que hoy en día muchos pastores están abandonando sus congregaciones. Y es ahí que cuando tienen que enfrentarse a dificultades mayores, no hayan otra salida sino abandonar el rebaño o la iglesia local. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien los denominó como pastor solo por la razón de tener el don, pero no porque verdaderamente haya sido llamado a desarrollar el oficio pastoral. Que para ello, como le dije, la escritura nos enseña que tiene que cumplir con algunos requisitos y tiene que tener algunos otros dones que le van a ayudar a ejercer en la administración de este oficio. Amén. Entonces es muy importante saber esto, amados hermanos. Amén. Porque en el proceso, en el camino, tenemos que llegar a conocer si yo tengo el don y si verdaderamente tengo el don y fui llamado a desarrollar este oficio que me enseña las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cuáles serían los peligros de entrar en el ministerio pastoral sin tener un llamado pastoral confirmado para el pastor? En muchas ocasiones dejará el ministerio, como ya se lo había dicho, después de algunos años, quizás frustrándose a sí mismo y a otros. Y ahí está como testigo mi pastora, que a veces ha tenido que ministrar muchos pastores que en algún momento dejaron pues el rebaño. Amén. Porque se frustraron en el camino, abandonaron. ¿Por qué? Porque llegaron a un momento de frustración y no hallaron otra salida. Entonces la pregunta fue: ¿fueron llamados o no fueron llamados? Amén. Y es ahí, como le dije, cuando cometemos el error dentro de las congregaciones de decir: tú vaya al pastorado o tú sé pastor.
Entonces no todos son llamados. Ahora, no podemos ser más que Dios, porque Dios nos habla de que alguien que desarrolle, como le dije, este oficio tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces la iglesia también paga las consecuencias. Para la congregación, debido a la incapacidad del pastor, las ovejas son malnutridas en la palabra. Ya vamos, como le dije, a ver algunas cualidades, la cual genera un círculo y una serie de males dentro de la iglesia. Por eso le dije, alguien tiene el don, pero no puede desarrollar el oficio. El oficio demanda tener otros dones para poder ejercer un trabajo, y un trabajo de excelencia, y como lo quiere nuestro Dios. Amén. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de esas cualidades o características que Dios pide. Vaya a la palabra, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Primera carta a Timoteo. La primera, segunda carta a Timoteo y la carta a Tito son conocidas como las cartas pastorales, para aquellos que no lo han sabido. Entonces, si usted quiere saber todo en cuanto al pastorado, usted vaya a estas cartas y ahí lo va a encontrar. Amén. Ahora, una de las cualidades para alguien que es llamado a ejercer el llamado pastoral lo encontramos en el versículo 1, capítulo 3. Mire lo que dice. Y ya vamos a ver a través de los textos la diferencia entre el don y el oficio. Dice el versículo 1: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En otra versión dice así: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo o al oficio de obispo, buena obra desea hacer. En una enseñanza anterior le explicaba que la escritura utiliza el sinónimo para pastor también de anciano, obispo. Amén. Entonces, cuando usted encuentra la palabra obispo o anciano, hace referencia. Es más, cuando encuentra también la palabra administrador, que creo, si no me equivoco, está en el libro de Romanos, también hace referencia al oficio de pastor. Amén. Entonces, dice en esta versión, palabra fiel es esta: si alguno aspira. En Reina Valera dice: si desea el cargo de obispo, buena obra desea. La pregunta es: ¿cómo puedo desear si ya tengo el don? Y el don es la capacidad y la voluntad de poder cuidar las almas. Entonces es aquí donde la Biblia nos enseña que hay el oficio y hay el don. Pero el que desarrolla el oficio no puede desarrollarlo sin tener el don. Pero el que tiene el don no siempre termina desarrollando el oficio. Amén. Eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque en las iglesias llegan a algún momento que crecen y crecen y crecen. Entonces hay que ver quién va a desarrollar quién va a desarrollar algo bajo el don, y quién puede llegar a desarrollar a alguien o algo bajo el oficio de pastorado. Y hay que ir mirando las cualidades. Entonces nadie debe entrar al oficio pastoral si no tiene el deseo de hacerlo. Y ese deseo es producido ¿por quién? Por el Señor. Amén. Entonces por eso necesitamos de que los miembros puedan participar del servicio dentro de la iglesia local, para que vayan mirando cómo es el servicio. Otra, que se tenga una intimidad íntima, estrecha con el Señor, porque es ahí donde Dios hará arder el corazón con ese deseo, y vendrá la confirmación: soy llamado, heme aquí, envíame a mí, como Isaías. O sea, va a haber el deseo, esa como desesperación por coberturar las almas, porque en el griego es sobreponerse sobre, o sea, tener cuidado de las personas. Dios pone en el corazón de aquellos a quienes llama el deseo de obrar de acuerdo a su voluntad. Por eso Dios no está desesperado porque las cosas marchen rápidamente. No, Dios es un Dios de orden. Así que en la vida no tenemos que desesperarnos, porque Dios es un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Si no es usted, es otro. Si usted no quiere ir, Dios levanta a otro. Dios es perfecto. Amén. Pero si Dios me ha llamado, tengo que obedecer. Eso es lo que me enseña la Escritura.
porque en ello hay bendición. Sin embargo, el tener el deseo de asumir el oficio pastoral no es suficiente para el mismo. Vamos a ver otro requisito. Vaya a la primera carta a Timoteo. Bueno, ahí estamos, capítulo 3. Y todo el capítulo 3 nos habla de requisitos. Y leámoslo rápidamente nomás. El versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible o sea intachable. Y esto no nos habla de una perfección total. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, sea alguien que haya pasado por el proceso de discipulado. Y es más, le damos la noticia, ya vamos a empezar a aperturar el discipulado. Así que es importante que los miembros de la iglesia pasen por el proceso del discipulado interno de la iglesia local. Amén. O sea, Dios no puede enviar a nadie sin haber sido preparado o capacitado. Y usted y yo necesitamos prepararnos y capacitarnos. Y sigue diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio. ¿De a dónde? No solamente de los de adentro, sino de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y no terminen diciendo, y a él lo han puesto de pastor. Amén. Y también los requisitos lo podemos encontrar en la primera carta de Tito, capítulo 1. Eso ya le dejamos de tarea para que usted lo pueda leer en casa. Amén. Y ahí hace diferencia de algunas otras. Pero no podemos dejar de pasar por alto en la iglesia de que alguien que es llamado a desarrollar el oficio de pastor pueda cumplir con estos requisitos. Amén. Entonces, ¿tiene que cumplirlos? Tiene que cumplirlos. Por eso los líderes, obispos o pastores en las iglesias locales, cuando alguien es llamado y enviado, debe estar expectante de que pueda cumplir con todo esto que demanda el Señor. No lo demanda hombre alguno, lo demanda el Señor. Amén. Lo pide el Señor. Y es estos requisitos que te califican. ¿Para qué? Para desarrollar el oficio. Usted puede tener el don, pero no puede cumplir con los requisitos para el oficio. Y es por eso que le decía que la Biblia hace diferencia entre aquel que tiene el don y entre aquel que llega a desarrollar el oficio pastoral. Amén. Y vamos a seguir viendo algo más. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que deben verse en la persona que busca entrar al oficio pastoral? Como le decía, la Biblia habla de requisitos, pero también la Biblia habla de que el que oficia o desarrolla el oficio pastoral tiene que contar con otras cualidades. Amén. Muy diferente el que solo tiene el don de pastor, o sea, la cualidad y la voluntad de poder estar sobre personas. De acuerdo al Nuevo Testamento, pues en este Nuevo Testamento usa 3 palabras de manera intercambiable para referirse a las cualidades o dones de aquellos que ejercen el ministerio pastoral. Y vaya a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vamos a lecturarlo. Dice ahí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando Hebreos 13:17 utiliza la palabra de sujetarnos a los pastores, utiliza la palabra en el original de ¿qué? De aquel que tiene el don, de aquel que ha recibido el carisma o el charisma de Dios. Amén. Pero de aquel que tiene el charisma. Esta es una palabra conocida y relacionada con aquel que desarrolla el oficio. O sea, el que desarrolla el oficio tiene que tener este don, el don de pastor. Está relacionado con el cuidado de las almas en la congregación. Aquel que tiene un sincero y genuino amor por las personas que el Señor ha puesto bajo su cargo. Esa es la primera cualidad. Porque si enviamos solo a alguien
para cubrir algo, entonces el trabajo en algún momento va a terminar siendo un trabajo mal. Entonces, primero tenemos que ver esa cualidad. La persona que tiene el don ama cuidar a las personas. Está pendiente. Pastora, se enfermó, puedo ir a visitarle. Pastora, un nuevo, puedo ir a consolidarle, puedo ir a discipularle, puedo ir a visitarle. ¿Por qué? Porque ama cuidar las personas. Pastora, sé que dejó venir tal hermano, ¿me deja ir a visitarle? O sea, el don es eso. Brinda esa cualidad de querer tener cuidado por las personas, de la preocupación por las personas. Pero el que no tiene el don, bueno, dejó de venir Johnny, ¿qué le pasará a Johnny? ¿Cómo estará pasando? Pero el que tiene el don se preocupa. Y es ahí usted ya tiene un ejemplo, nuestros pastores. En algún momento quizás se le acercó a alguien para preguntarle por algún familiar de usted que venía y dejó de venir. Entonces ellos están preocupados, tienen ese don, esa cualidad. Pero el que no tiene el don no se preocupa. Entonces todo eso tenemos que ir viendo. El que desarrolla el oficio tiene ese don recibido por Dios. Ahora, otra cualidad que le acompaña al que desarrolla el oficio es maestro. Y vaya a la primera carta a Timoteo, vuélvase capítulo 3, versículo 2. Es más, en el original, cuando usted lee la carta a los Efesios, cuando usted ve la palabra, a unos llamó apóstoles, a otros profetas, evangelistas y pastores y maestros. La palabra pastor en el original es pastor maestro. O sea, no todo está por casualidad. ¿Por qué pastor maestro? Y es ahí cuando la Biblia nos enseña en otros textos la verdad de lo que está en Efesios. Y mire lo que dice, primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 2. Y es porque quiere hacer diferencia entre el don y el oficio. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, acto, ¿qué dice? Es otra cualidad. Por eso le dije, alguien solo puede tener el don, pero el que ha sido llamado para desarrollar el oficio tiene el don de pastor, también le acompaña el don de enseñar. Y quizás no sea el fuerte enseñar, pero tiene el don de enseñar. ¿Por qué? Porque tiene que instruir un pueblo, porque estará dirigiendo un pueblo que un día madurará. Y si no tiene esa cualidad, una vez que la gente madura, vamos a decir, o crece en el conocimiento más que el mismo pastor, y el pastor no tiene la cualidad de enseñar, se va a enfrentar a un problema. La gente va a querer saber más que su pastor y se va a encontrar con un problema. Pero cuando le acompaña esa cualidad alguien que fue llamado para desarrollar el oficio, lo va a poner en su sitio. Voy a decirlo así, tan crudo. Amén. Tiene esa cualidad y a través de la enseñanza poder exhortar. ¿Por qué? Porque Dios le ha concedido la capacidad de poder tener el conocimiento y la sabiduría y de estudiar y profundizar y recibir la iluminación de la palabra para poder seguir enseñando aún a los que siguen creciendo y madurando un poco más. Por eso le dije, si no tiene esta cualidad, alguien que desarrolle el oficio, en algún momento se va a sentir un poco impotente. Porque va a haber gente que ama las escrituras, se prepara en las escrituras, profundiza en las escrituras y se siente un poco menos por no saberles dar más de lo que ya saben. Entonces, por eso le dije, tenemos que tener mucho cuidado cuando a alguien enviamos. Que solo tenga el don, no. Tiene que tener el don de pastor, tiene que tener el don de maestro, porque es una responsabilidad enseñar, educar y capacitar a un pueblo que fue llamado ¿para qué? Para ejecutar un propósito. Así es. Usted no viene a la congregación y solo escucha un mensaje. A través del mensaje el propósito es prepararlo, educarlo, capacitarlo, y la enseñanza sea una herramienta ¿para qué? Para el oficio que usted pueda desarrollar dentro del cuerpo de Cristo o a la función que Dios lo llamó. Amén. Y vamos a seguir. Entonces,
Esta cualidad le acompaña a una persona que verdaderamente ama estudiar las Escrituras y profundizar en las Escrituras. Eso es lo que también tenemos que ver. No podemos enviar a alguien que sencillamente, pues, con las justas pasa el discipulado de la iglesia. El que siempre se tiene que llamarle la atención para que se estudie un texto bíblico, una porción. No. Es alguien verdaderamente que ama las Escrituras, que cuando usted se relaciona para dialogar, conversar o tener comunión, de él sale la abundancia de lo que está en su corazón, la palabra de Dios. Amén. Cuando quiere corregir, no lo hace bajo sus filosofías o pensamientos, lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ya se enfrenta a desarrollar el oficio, las personas van a venir a él con problemas y su filosofía y pensamiento no podrá llegar hasta lo más profundo de la persona para ministrar, solo es la palabra de Dios. Y otra cualidad o don que le acompaña a aquel que desarrolla el oficio de pastorado es la palabra obispo, que también en el libro de los Romanos se le conoce como administrador, y que está relacionado con la capacidad de brindar liderazgo. Y esta palabra de brindar liderazgo no es tan solamente decirle tú vas a ser líder, sino que cuando ya llegas a ser mayorcito en la fe, tengo algo a que poderte enviar a hacer. Amén. Y esa es otra problemática, que las iglesias cuando crecen y la gente fiel está permanente en el Señor, madura, crece y a veces se encuentra entre ¿y qué hago? Yo fui llamado a hacer algo, pero ¿qué hago? No hay nada que hacer. Entonces el pastor tiene la capacidad de liderar, o sea, tiene que tener esa cualidad de Dios para que cuando alguien va creciendo, saber qué ponerle a hacer. Por eso, como le dije, de acuerdo a la Biblia, el que desarrolla el oficio pastoral tiene que contar no solamente con el don de pastor, sino con otras cualidades como las mencionadas, la de maestro y la de administrador, que en la Biblia le encuentra con la palabra obispo. Vaya a Tito, capítulo 1, versículo 7. Y cuando el miembro que ha crecido, madurado, y el pastor no sabe cómo guiarle, ¿sabe lo que hoy en día se hace en las iglesias locales? Ese miembro, la única solución que encuentra es irte a otra congregación donde lo puedan guiar y liderar. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor, y la iglesia no fuimos llamados para ese tipo de cosas. Y es ahí cuando una de las problemáticas es que hoy en día se autodenomina, o personas se autodenominan ellos mismos pastores. Y no es así. La Biblia nos enseña que tiene que cumplir ¿con qué? Con cualidades, requisitos, y tiene que tener dones el que desarrolla este oficio. Capítulo 1, versículo 7 le dije, ¿no? Mire lo que dice. Porque es necesario que el obispo, esta palabra obispo ya la mencionamos, la encuentra también como administrador, la capacidad de liderar, sea irreprensible como administrador. Es más, ahí lo menciona. De Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces sabe ubicar a cada persona en su lugar, porque a veces llega la persona o el miembro, como le dije, cuando crece y no se lo guía correctamente, también llega a frustrarse, porque a veces se lo pone a hacer algo que no está acorde con sus cualidades o con los dones concedidos de Dios. Y es ahí cuando muchos deciden mejor ya no hacer nada en las iglesias. Entonces el pastor tiene que contar con esta cualidad de poderle liderar, con esta capacidad de saber cuándo ubicarlo, dónde ubicarlo, en qué momento ubicarlo y qué ponerlo a hacer. Todo esto es muy importante. Y miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, una grande responsabilidad de los pastores en la iglesia del Señor, a medida que va creciendo la iglesia, no es sumergirse
o hundirse en la problemática de todos los miembros, sino es aún seguirse entrenando para poder guiar a los que van creciendo. Porque como le digo, son los que van creciendo, no todos, pero los que en algún momento causan malestar en la iglesia del Señor. Perdóneme que se lo diga así, pero es la verdad. Y no es porque usted tenga la culpa, sino es como le dije, porque a veces todas las circunstancias en la vida se han dado para que haya un pastor que quizás por pasión, esas son las excepciones, que por pasión fue puesto, pero no porque haya cumplido con lo que la Biblia manda que tiene que cumplir para que desarrolle el oficio. Y en la vida tenemos muchas de esas excepciones. Gente que en algún momento se fue, dejó la obra y se tuvo que poner a alguien. O en algún momento donde hubo un grupo apasionado que se levantó y se convirtió al Señor y no había quien los cuide y se tuvo que decir: Moisés, anda, cuídalos. Pero son las excepciones, pero no es la regla. La regla es que cumpla con los requisitos. La regla es que cumpla con lo que la Biblia demanda, que tenga el don de pastor, de maestro, de administrador, esa capacidad de poder liderar y así poder ser efectivos y hacer la voluntad de nuestro Dios. Primera a los Corintios 12:28, leámoslo juntos. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Y esta palabra es sinónimo de pastor, y es sinónimo de obispo, y es sinónimo de anciano. Por eso la Biblia, usted si la estudia así en Reina Valera, a veces usted va a decir: ¿pero qué quiere decir esto? O va a creer que son diferentes algunas palabras, pero de acuerdo al original no son diferentes, sino solo son derivados o son sinónimos. Y es por eso que empecé enseñándole la oportunidad que se me dio hace algunos domingos, que la palabra pastor es sinónimo de ¿qué? De anciano, obispo, y también añadámosle administrador en la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí nos habla en el versículo 28, leámoslo una vez más: luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran. Ahora, ¿por qué mencionar diferentes palabras? Para poder entender que el pastor no solo tiene que tener el don, sino contar con algunas cualidades. Y esas cualidades son muy importantes, porque son las más fuertes que desarrolla el que ejecuta el oficio de pastorado. Enseñar es uno de los fuertes, porque nos acostumbramos hace muchos años, la iglesia en Guaquillas y en Ecuador, que es el maestro. El maestro es el superdotado, el maestro. No, al maestro pregúntele. No, el pastor tiene que contar con esa cualidad. Y quizás no sea el fuerte en su totalidad, pero tiene que contar con esa cualidad. Porque como le dije, el pastor es el que frena las ovejas. ¿Sí o no? Cuando la oveja se le quiere ir, ¿quién es el que la frena? La Biblia ahí no habla de perritos como algunos pastores pues tienen perritos, ¿no? Y al cachorrito lo mandan es entrenado y el cachorrito le hace volver la ovejita. Usted se ha visto esos pastores, ¿no? Que tienen esos perritos, le silban y regresan. No, la Biblia nos enseña del pastor que si la ovejita se le pierde, él la busca. Si la ovejita se le quiere desviar, él va y ¿a dónde vas? Y si la ovejita se le quiere rebelar, se le para al frente. Por eso tiene que tener la capacidad de poder enseñar. Porque si está equivocado, decirle: hijo, ven, siéntate, vamos a conversar. Y con las escrituras poderle enseñar, educar, guiar y corregir. Amén. Y de administrador, como lo menciona aquí, poderle liderar y poderle decir: mira, hijo, tú no fuiste llamado a esto, tú fuiste llamado a esto, poderle guiar. Y cuando la persona se siente incapaz de poder desarrollar lo que se le indica hacer, poderle ayudar y decirle: hazlo de esta manera, o de esta manera puedes hacerlo. Y cuando cae o comete el error, tener la capacidad, como tiene la capacidad de liderar, tiene la capacidad de poderle levantar y seguirle guiando. Y como le dije, no hay enfermedad espiritual dentro de la iglesia
local, o no tengamos que enfrentarnos a un montón de dificultades que al final han traído división dentro de la iglesia del Señor. Y como le dije, es por la negligencia de algunos hombres o por la excepción de que en algún momento se tuvo que poner a alguien porque verdaderamente lo ameritaba. Amén. Que Dios me lo bendiga, póngase sobre sus pies y demos gracias al Señor.